También vale la aclaración, es una orientación, porque dijimos, a ser padres uno lo aprende siendo, y cuando se da esta circunstancia particular en la vida de la pareja y de la familia, que es una separación, también tiene que ver con muchos factores que inciden a la hora de la toma de decisiones y de generar y de revincularnos entre nosotros como pareja, como papás y con los hijos. Pero antes de meternos en el libro, contame cómo surge esta posibilidad de llevarlo a papel, lo que seguramente es parte de las terapias que ustedes asisten. Sí, nosotros escribimos con Clarice Tell, mi socia. La idea es que, bueno, las dos somos psicólogas infantiles y, bueno, nos llegan muchos padres a consulta y gracias a Dios en este momento llegan previo a la separación, ¿no? Ya nos consultan como dato curioso, así, un buen porcentaje de papás antes de separarse. Entonces la consulta es, bueno, ¿cómo les decimos? ¿Qué les decimos a los niños? Bueno, y eso me parece que está muy bueno. Entonces fue volcar toda nuestra experiencia clínica, un poquito en el libro, y todas estas preguntas, recolectar todas estas preguntas que se hacen diariamente en la clínica para que llegue a más padres, ¿no? Qué importante esto, porque digo también el hecho de tomar la decisión tanto de la separación o de continuar, ¿no?, con esa unión, se pone sobre la balanza a los hijos, a los chicos, a veces bien y a veces no está bien, porque a veces se los toma como rehenes de esta situación o como la excusa perfecta para, ya sea una cosa o la otra, no separarse o separarse. Entonces es importante esto que está ocurriendo en el consultorio, ¿no?, que se pueda llegar desde esta mirada sana, de decir cómo lo resolvemos como personas frente a otras personas que son estos pequeños, que me parece que es un punto importante ¿no? Sí, identificar al niño como lo que es, una persona. En definitiva también es lo que decimos siempre, vamos a seguir siendo familia, vamos a seguir compartiendo, ese niño va a crecer, se va a egresar, se va a casar, va a tener otros niños y vamos a tener que seguir compartiéndolos. Entonces, más allá de la pareja parental, digamos, de la pareja, seguimos siendo pareja parental en la separación. Ese es un concepto que me parece que hay que arraigar un poquito más hasta en la cultura, ¿no? Porque en estas confusiones y en estas desinteligencias que a veces se arman en esta nueva vida familiar, se pone como peso primero a estas personas que conforman la pareja, ¿no? Y no que somos padres. Son dos cuestiones distintas, ¿no? Si bien somos los mismos, pero el vínculo va como por carriles paralelos. No quiero decir separados, pero sí paralelos, ¿no? Sí. Sería por ahí. Sí, por ahí. A mí es, como vos lo planteás, Sil, uno de los temores más grandes es que plantean quienes están pensando en separarse, es que como la convivencia de los chicos, de ir de una casa a otra casa, todo el malestar que le puede significar y cómo va a impactar en sus vidas que no estén los padres juntos. A mí me parece sumamente importante tu asesoría o de los terapeutas o quienes sean expertos en esto, porque es muy diferente decir que se termina la familia a que lo que se cambia es el vínculo entre matrimonio, papá y mamá, si se quiere, en pareja. Lo que cambia es la pareja, ya no hay pareja. Y en el libro creo que vos ahí lo explicas bien, cómo comunicar y a chicos de diferentes edades, claro. No es lo mismo. ¿Qué se le dice a un niñito de 0 a 2 años? Es diferente seguramente a un niño de 12 y eso es clave. Por un lado, que la familia no es que se separa, quien se separa, si se quiere, son los novios. No sé si por ahí, si podrías transmitir un poquito cómo transmitir esta idea, porque también yo creo que calma mucho a quienes se están separando. Sí. ¿Cómo hacemos? ¿Desde qué lugar nos paramos? Sí, como dice Marilina, es cierto, lo que nos preocupa es el bienestar emocional de los niños y no causarles daño, por suerte. Tenemos una sociedad mucho más consciente y no causarles daños a su salud mental, ¿no? Este libro también no abarca la parte legal, ¿no? Que me parece súper importante en esto de las visitas, de los regímenes de visita y todo esto que se plantea al principio, que también es para el bienestar del niño, pero bueno, que es donde a veces se conforman los conflictos o comienzan, ¿no? Verdaderamente los conflictos. En general es el conflicto. Totalmente. Entonces, bueno, el libro no somos abogadas, entonces, bueno, hay abogados de familias con quienes se puede consultar toda esta cuestión, ¿no?
Pero sí asesoramos, digamos, en cuanto a la edad del niño, qué decirle, cómo decirle, en qué momento, ¿sí? Después tenemos todo un capítulo de comunicación, que yo creo que es el gran capítulo, y tendríamos para hablar 1 hora más de radio. Sí. La comunicación entre los padres, ¿no? Sí, totalmente. Volviendo a esto de que decirlo, pensaba, ¿no? Porque se comunica la decisión, pero después es bueno como reforzar la razón por la que esto se dio, digo, porque los chicos van creciendo y pienso totalmente en la adolescencia, donde quizás se empiezan a replantear también el tema de pareja, donde empiezan a replantearse la conformación de su personalidad y muchas otras cosas, y quizás se replantean, yo me acuerdo que mis viejos me dijeron esto, se separaron, pero después en la práctica pasaron ciertas cosas que lo puede poner también en un lugar de duda y puede generarse esta necesidad de volver a comunicarle. Sí, todo el tiempo, digamos, porque los niños están en desarrollo y todo el tiempo van cambiando su forma de pensar, digamos, así como te lo explico un poquito como en el core, ¿no? Que vamos de las operaciones simples a las operaciones matemáticas más complejas. De la adolescencia el pensamiento se va también complejizando y se van preguntando más cosas, se van creando hipótesis también, ¿no? De si yo tendría algo que ver o no en la separación. Bueno, entonces sí, es importante todo el tiempo dejar como claro. Hay otro elemento que me parece importante que juega, no sé si estará bien denominado, la fantasía de los niños de que esos papás vuelvan a estar juntos. Entonces allí me parece que cambian las hipótesis o las posibilidades, porque sí, quizás se comunicó bien, se comunicó desde la verdad, pero el niño, me parece que hay un hilo conductor que lo mantiene y lo sostiene en el tiempo, que es, ¿y si volvieran a estar juntos? ¿Y si yo puedo hacer algo? Quitando este lugar de culpa, sino más bien de, ¿y si yo hago tal cosa? O sea, poder recrear estas historias en su cabeza. Frecuente, sí. ¿Y qué hacemos con eso? O sea, ¿cómo nos movemos? Bien te hizo Marilina la pregunta, ¿no? En las distintas etapas, ¿cómo se comunica? Se comunica, obvio con el lenguaje, con la verdad, con lo que el niño va preguntando. Y bueno, hay cuentos, hay a través de cuentos, ¿sí? Obviamente haciendo terapia propia y para los niños, digamos, cómo gestionan los niños esas emociones, enseñarles a gestionar las emociones. Y los papás aprender a interpretarlas, ¿no? Porque a veces están teñidas de algunos comportamientos como caprichos, como silencios, como el famoso berrinches, como una baja quizás en lo intelectual o el cambio de carácter. Bueno, allí como también aprender a leer qué emoción se esconde, ¿no? Sería como eso para la parte de los papás. Sí. Los invitamos siempre a mirarse, digamos, por eso también a reflexionar, ¿no? A mirarse y a mirarlos a los niños, cualquier cambio de conducta, siempre es bueno que uno consulte. Está bien. Y en esto, Sil, el dar espacio y lugar a la conversación constante con los niños, ¿no? En esto que decís, Fer, que cada etapa, dar siempre ese lugar a la conversación, ¿no? Para también conocer cómo están viviendo ellos y poder acompañarlos, abrirse siempre al diálogo, porque a veces está la idea que si hablamos de esto duele más, ¿no? Mejor no hablarlo tanto porque se va a poner mal. Entonces, siempre favorecer al diálogo. Y como vos lo comentabas, esto de erradicar la culpa, ¿no? Considero que es importante traer esto. Nada tiene que ver con vos, con los hijos. Nada tiene que ver con esto, la ruptura de los padres. Porque sí, aparece esta idea de que pueden culpa nuestro, se enojaron, se separaron, y esa expectativa futura que está buenísimo también. ¿Cómo manejar eso, Sil? ¿De qué manera? Obviamente que depende de la edad, pero ¿de qué manera trabajar esta expectativa que a lo mejor se le pueden cruzar a los chicos de que vuelva papá y mamá? Bueno, explicando, siendo claro con la verdad, digamos, por qué no estamos juntos, o siempre con la verdad y preguntando, sí. Sí, la verdad, yo pienso, ¿no? Vos decís la verdad, hay que ver cuál es esa verdad, porque la verdad puede ser común acuerdo donde hay papás que entienden, o hay personas que entienden que la pareja llegó a un punto donde, bueno, seguir juntos no es la opción porque uno se lastima, porque en realidad eso genera daño a la persona y a la estructura familiar y a los hijos. A veces tiene que ver con un engaño, a veces tiene que ver, ¿no?, con una tercera persona. Entonces, según las circunstancias también, ¿cómo manejamos esa verdad? No es tan sencillo en ese punto. Sí.
Por eso también hay un capítulo de comunicación que también se refiere a la comunicación entre los padres. Es fundamental que acordemos en algún punto, ¿no? ¿Qué pasa si esa comunicación no se da o se rompe? Sí, que es muy común. Claro, es lo más frecuente. Sí, es muy frecuente en realidad. Bueno, nosotros siempre ponemos el acento que no se tiene que cortar la comunicación con el niño, ¿no? Lo fundamental es que el niño tenga disponibilidad para decir, papá te extrañé, mamá te extrañé, o al revés, digamos, cuando los padres extrañan al niño, digamos, por más que no se comuniquen con las madres o solo sea por vía legal, digamos así, con el niño continúen la comunicación diaria. Y lo mismo, de permitirle al niño la comunicación. ¿Qué pasa, pienso en otro caso, ¿no? Cuando los papás reciben, no tienen una comunicación muy fluida uno con otro, ¿no? Y lo que reciben de esa comunicación o del conocimiento de lo que pasa cuando el niño se va de la casa, viene del propio niño, que a veces puede estar signado por un dejo de manipulación, no sé si cabe el término para ponerlo en un niño, vos me corregirás en esto, pero a veces los chicos vienen, papá o mamá hizo tal cosa, o dejó de hacer tal cosa, o me dijo esto, y eso a veces al adulto lo para en un lugar de combate y de batalla. Sí pasa. Lo importante es que el adulto se mire, que esté, digamos, por eso también que realice terapia, que esté centrado, digamos, en lo que está pasando. En general los niños también llegan a la casa, no nos gusta decir de papá, cuando llegan de mamá y llegan de la casa de papá, pero en general cuando van a la casa de uno u otro progenitor, las rutinas son diferentes, las cosas son diferentes, entonces se comportan peor de lo que se venían comportando, o sea, se manifiesta una conducta ahí diferente. Entonces, bueno, la conducta habla, y ahí es cuando mamá o papá tienen que estar lo más enteros posible, lo más tranquilos posible, para sostener esa conducta, digamos, a nivel emocional, y entender también por qué está pasando, porque por ahí el otro progenitor está hablando mal. Claro, hay algo que lo saca. Generalmente no sé esa autorreferencia, pero la voy a hacer para poner este ejemplo. A mí me pasó en un periodo, yo estoy separada, y me pasó en un periodo que yo veía o observaba que mis hijos esa primera noche y hasta la mitad de la mañana siguiente tenían un modo de comportarse, puede decirse agresivo, hasta caprichoso, desobedecían, o sea, había un desbarajuste, como un desajuste que después se acomoda. Al principio a mí me generaba muchas preguntas, porque vos decís, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Hasta a veces levantaba el teléfono, ¿pasó algo? ¿Tuvieron alguna dificultad? De otro lado, no, nada, hasta que entendí en la observación de que hay como un periodo de readecuación, ¿no? De los chicos, de pasar de un lugar a otro, porque es verdad, el modo en que ya se vive es diferente, porque cada adulto va generando su propia manera de vivir, de conducirse y de comportarse, ¿no? Sí, sería... Hay ese periodo, hay esa ventanita como de hay esa ventanita, por eso digo, es importante que también nos invitemos a mirarnos, ¿no? A nosotros como adultos y poder parar y poder darle ese espacio a los niños y respetarle, porque hay estos cambios de conducta. Yo te lo traigo a vos, Fer, o como si nosotros fuésemos ellos, que pasásemos, por ejemplo, de una semana en una casa y otra semana a otra. Digo, qué tan hábiles seríamos para adaptarnos rápidamente. Entonces, eso que vos decís, para mí está buenísimo tener esa consideración de cada uno de los, de papá y mamá, porque le va a llevar ese periodo de adaptación, de homeostasis, como si a nosotros nos pasase. Imagínate, vivo una semana en un lado y en el otro. No, nos llevaría un tiempo, entonces es importante considerar. Sí, y es importante tratar de mantener las rutinas del niño lo más parecidas a lo que tenía cuando estaban juntos, ¿no? Lo más importante. Después, yo digo, los papás tienen que tener también flexibilidad, porque si en casa de papá come una cosa y en casa de mamá come otra, bueno, lo importante es que haga las tres comidas. Exacto. Digamos, hay cosas como básicas que hay que tener en cuenta, y rutinas que mantener lo más posible cuando estaban juntos, lo más parecido posible. Vamos a hacer una pausita, ¿les parece? Porque es momento de la música, esto es radio, y los vamos invitando a ustedes a que se comuniquen al 3513-932598. Pueden dejar mensajito de voz, de texto, y también nos pueden escribir a Conta Conmigo.